Mientras pensaba el por qué me gustan mucho las series del fin del mundo, y me alucina pensar qué pasaría si el mundo acabara mañana, cuáles serían las reglas de sobrevivencia, y también me pongo a pensar si es que como humanos estamos preparados para esto. Somos animales muy dependientes de la tecnología. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Sabemos regresar a la simple y básica forma de vida en la cual tenemos que hacer y conseguir todo por nuestra cuenta? ¿Cómo haríamos para conseguir información? ¿O para ir a algún lado sin el Waze o los mapas? ¿Cómo conseguir la comida sin los deliveries? Es más, ¿cómo comer si no sabes preparar comida? Súper interesante, ¿verdad? Si no te habías puesto a pensar en esto, ¿qué te parece si en este episodio nos ponemos a pensar en eso y en nuestros procesos para sobrevivir un posible apocalipsis? Y mucho más. Bienvenidos al Hocicom Podcast. Claro, ¿y por qué quiero hablar de este tema tan depresivo y oscuro? Pues ¿no le parece que es una realidad inminente? ¿No crees que siempre que nos levantamos nos podemos asegurar o no podemos asegurar que vamos a terminar el día vivos? Y claro, no quiero ser negativo, ¿no? Pero sí es una posibilidad. Y todo esto me hace pensar en qué estoy haciendo para dejar algo en este mundo. Es decir, si en este momento cae un meteorito a la Tierra y todo se acaba, ¿cuál es la huella que he dejado? ¿Y cuál es la huella que tú has dejado? Loco, ¿no? Porque yo no sé si después de millones de años, cuando, no sé, de pronto se repoble el planeta, ¿no? Y busquen en la historia, me encontrarán. En realidad yo no lo creo, ¿no? ¿Y qué tipo de humanidad encontrarán? Es decir, cuando se ponen a pensar en la historia, ¿no? Pónganse a pensar un poquito en la historia del mundo, ¿no? En los incas, por ejemplo, ¿no? En los mayas, en los romanos, ¿no? Eh, pues, cómo cómo nos imaginaremos? ¿O cómo nos imaginarán a nosotros, ¿no? Imagínense, nosotros pensamos en los incas, los persas, nos imaginamos como unos seres bárbaros, probablemente pestilentes que mataban cuando no se ponían de acuerdo. ¿Ustedes cuál creen que será la firma de nuestra generación? ¿Cuál crees tú que será la firma de nuestra generación? Pestilentes yo no creo, indiferentes con el mundo sí, pegados a los aparatos electrónicos y hasta un poco frívolos. Por eso, pues es una firma que tenemos. Pero algo que sí nos hace parecidos a las generaciones anteriores, iniciales, es que sí seguimos matando cuando no nos ponemos de acuerdo. Pero en el final del mundo no viene de manera cinematográfica, ¿no? Es decir, no es la bomba que acaba con todo y nos convertimos en seres sintientes con cascos manejando motos reconstruidas, ¿no? No sé, no creo que sea así. Lo que siento es que el mundo se acaba poco a poco cada día. Cada vez que contaminamos más o que somos más indiferentes al prójimo. Cada vez que decidimos no ser buenos humanos. El mundo quizás se está acabando. Si es que en este momento te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste el cielo? Y en este momento estás tratando de acordarte. Imagínate, te estoy preguntando ahorita, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que viste el cielo? Si tú tienes que acordarte de eso, pues probablemente ya se está acabando el mundo, ¿no? Esto es algo un poco fuerte, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? La idea de hacer este episodio me nace de la pura curiosidad en la incertidumbre del futuro y en el camino en que la humanidad está yendo, ¿no? Cada día tenemos más gente a nuestro alrededor, likes, fans, seguidores, y sin embargo parece estar que cada día estamos más solos, ¿no? Piensa esto, si más te complace un like en una foto que publicaste que una sonrisa cara a cara, entonces el mundo para ti se está acabando.
Claro, ¿y por qué quiero hablar de ese tema tan depresivo y oscuro, no? Pues le parece que es, o me parece, ¿no? Que es una realidad inminente. ¿Ustedes qué piensan, no? ¿Tú qué piensas? ¿No crees que siempre que nos levantamos no, pues podemos asegurarnos de que esto va a pasar de alguna otra manera, ¿no? Pues existen muchas teorías, ¿no? Acerca del final de los tiempos, ¿no? Pues primero es que un meteorito inmenso caiga a la Tierra y todos terminemos pulverizados, ¿no? Otra es la de un cataclismo natural donde el eje central de la Tierra se invierta de un momento a otro que destruya todo al mismo tiempo. Es decir, nosotros aparecemos en China y la China aparece donde estamos nosotros, ¿no? Todo se vuelve un caos, ¿no? Para las personas que creen en la religión está la teoría del apocalipsis, ¿no? Con la venida de Jesús, donde los muertos resucitan, se da el juicio final, donde se decidirá si te vas al cielo o al infierno, ¿no? Ahí haces tus cuentas, ¿no? Hice más cosas malas, más cosas buenas, y de ahí saco la idea si es que me voy o no me voy. Netflix, AMC y otras cadenas televisivas proponen que el final de los tiempos se hará con un supuesto ataque químico que haga que los seres humanos, después de muertos, se conviertan en zombies y busquen alimentarse de seres vivos. Ahora, mi pregunta, la que te hago a ti, especialmente que me estás escuchando, es ¿qué crees? ¿Cuál de esos escenarios prefieres, no? ¿Cuál sería tu menos mala opción para que el mundo se caiga? O sea, si te doy a elegir, ¿no? Que te caiga un meteorito, que se invierta los polos, que haya un cataclismo, que haya un ataque químico y que los muertos vivientes te vengan a buscar qué es lo que tú prefieres, ¿no? Eh, pues, pues, ¿cuál de estos escenarios son para ti, sería para ti el menos malo, ¿no? La pregunta es, ¿estamos preparados para sobrevivir un mundo sin tecnología? Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que el verdadero fin del mundo quizás ocurra eh, cuando de un momento a otro no podamos acceder a la tecnología y por ende no sepamos cómo manejarnos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Imagínense un mundo sin internet. Y en realidad suena gracioso, ¿no? Decir esto porque hace unos 15 años. En realidad el internet ya tiene 40 años, pero desde que fue accesible y que estuvo en manos de todo el mundo, pues es ya más o menos unos 15 años que yo me puedo acordar. Imagínense pues que un momento a otro pues desaparezca, ¿no? Y que tengamos que vivir con un mundo sin internet, ¿no? Ok, pues mira, eso es lo que pasaría si se acaba el internet. Para empezar, teníamos que consultar mapas y planos para llegar eh, a sitios, ¿no? La pregunta es, ¿sabemos cómo leer mapas? ¿Podrías vivir sin el Waze o el Apple Maps? O sin el Google Maps, ¿no? Tendríamos que salir a la calle para comprar o pedir comida. Tendríamos que salir a la calle para comprar o pedir comida. Imagínense, o sea, ¿qué tipo de vida es esa? Imagínense tener que ir a una tienda a hacer línea y pagar con billetes o no poder pedir comida con un teléfono, ¿no? Sería una catástrofe. Otra cosa es que estaríamos peor informados, ¿no? Nos enteraríamos de las cosas días después que pasaron. No sabríamos qué es lo que está comiendo mi mejor amigo y nadie sabría que estoy en el baño. Es una catástrofe, ¿no? O sea, no podría publicar mi selfie sentado en el trono y enseñándole a todo el mundo lo que estoy haciendo. O sea, ¿cómo sobrevivir a algo así, no? Otra cosa que también es perturbante, si es que el internet desaparece. Imagínense un mundo en el que tendríamos que hablar cara a cara. Es decir, no existirían los textos, ¿no? Esto ya sería el apocalipsis. Imagínense mirarse y no comunicarse con emojis o con simples audios, ¿no? A mi esposa le encanta mandarme audios por mensaje y yo nunca los puedo escuchar porque porque simplemente a veces tengo gente alrededor y no puedo, ¿no? Y sigue mandándome los pinches audios, ¿no? Pero contradictoriamente con lo que se pueda pensar, se ha hecho un estudio acerca de qué sucedería financieramente si el internet desaparece y en realidad para que para que no se sorprendan no pasaría mucho, pues el sistema financiero está diseñado para trabajar o no depender de esto. Entonces, mi pregunta, la pregunta que te hago a ti en este momento es, la pérdida del internet no sería el apocalipsis para el mundo, sino para muchos milenios que sufrirían por no compartir su vida con el mundo, ¿no?
El punto de esto es que después de haber pensado en todo esto, aprecio más las cosas o las pocas cosas que tengo, ¿no? Y a las personas que tengo alrededor de mi vida. Mira, no puede estar tan mal, ¿no? O no todo puede estar tan mal, ¿no? Porque si el mundo está de cabeza y sí se está acabando. Y en realidad sí, o sea, cada día vivimos en una sociedad más fría, estamos rodeados de gente que le interesa mucho menos la humanidad. Vemos sistemas sociales más o menos igualitarios para todos, ¿no? El clima cambia constantemente, ¿no? Pero yo creo que mientras respires, ¿no? Todavía tú sigues vivo, tú todavía estás en la lucha, ¿no? Y tienes algo que puedes hacer para salvarlo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Cambiando una persona a la vez. Y pues quizás el mundo no se acabe en tu generación, quizás el mundo nunca se acabe, pero solo seguiremos nosotros evolucionando. Y espero que evolucionemos de la mejor manera. Y si estás interesado, te apasiona o tienes curiosidad por el mundo del podcast, mándanos un email a fusionlatinanetwork@gmail.com. Te podemos ayudar a producir, a crear, a publicar un podcast y hacerlo a tu medida o como tú quieras hacerlo. Así que comunícate con fusionlatinanetwork@gmail.com si te interesa entrar en este fascinante mundo de los podcasts. Bueno, y parte de este experimento, digamos, personal que tengo como el hocicón, parte de las motivaciones y las cosas o las razones por las cuales hago esto es simplemente compartir mi vida o lo que me gusta o lo que pienso, ¿no? Con alguien, con algo que está afuera, con alguien que esté afuera, ¿no? Eh, Esto, como les había comentado, como les he comentado, como te he comentado en varias ocasiones, es más que nada una catarsis, ¿no? Y me ponía a pensar el por qué nace o por qué existe, digamos, tantos podcasts ahora, ¿no? ¿Por qué existe esta cantidad de, digamos, de personas interesadas en escuchar podcasts y personas interesadas en producir podcasts, ¿no? Y es que, como mencionaba en el segmento anterior, acerca del final de los tiempos, ¿no? La, digamos que la humanidad se está deshumanizando en el sentido de que la comunicación ya no es como era antes, ¿no? Antes uno tenía tiempo para sentarse con un amigo y tomarse una cerveza o tenía más tiempo de hacer más cosas, ¿no? Ahora, básicamente, pues el ritmo de vida cambia, ¿no? Y la manera, las interacciones ya suceden a través de los aparatos celulares, ¿no? La gente se comunica más por texto que personalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso nace la necesidad del podcast, ¿no? De tener a alguien que te diga algo, que escuches algo, que te interesa, y alguien que tiene la necesidad de comunicarlo, ¿no? Entonces, de esto basa, y como les decía, ¿no? Este proyecto, ¿no? O este contenido que yo les entrego, que te entrego cada vez que puedo, básicamente es eso, ¿no? Es compartir un poco de mí y de una persona regular y de lo que piensa y por ahí puedes sentirte identificado o no, ¿no? Van a escuchar un hermoso sonido atrás, en el background, que es parte de los efectos especiales, y le pedí a mi esposa que por favor cocine mientras hacía el podcast, para que ustedes pues tengan un poquito ¿no? Sientan un poquito la realidad, ¿no? De esto. Así que, a ver, escuchen cómo corta, a ver, una cortadita a ver, por favor, corte, ahí. Ahí está cortando la zanahoria. Bueno, no sé qué es, el hot dog, creo, bueno, va a ser algo muy rico. Ella ha hecho o ha copiado, para la gente que vive en San Francisco, de repente a todas las personas que van a algunos lugares nocturnos, afuera hay una persona que vende hot dogs con cebolla y pimienta, ¿no? Ella ha masterizado esa receta y la está repitiendo constantemente. Bueno, eh, en este tercer segmento y en este podcast en general trato de tener temas generales que pueden ser escuchados en cualquier momento. Pero lo que está pasando en este momento en Estados Unidos
Y estamos al final de 2019, es histórico. Y es que el pedido de impeachment contra el presidente Trump ha sido aprobado por la Cámara de Representantes. Y bueno, ahora se va al Senado a que vean si lo pueden aprobar y puede ser procesado, ¿no? Pero, pero, ¿qué significa todo este proceso, no? ¿Qué es? Bueno, en buen cristiano es cuando el presidente acciona de manera irregular, es decir, en este caso abusa de su autoridad para beneficio propio. Y es por eso que quieren juzgarlo y probablemente sacarlo al poder. La realidad es que es muy poco probable que esto pase por la cantidad de representantes republicanos que existen en el Senado. Pero al menos se le está procesando, ¿no? Y eso le va a traer más dificultades que sea presidente otra vez. Esperemos que por favor, o sea, por favor, que no salga otra vez. Ahora, esto que ha hecho Trump, abuso de autoridad, utilizar el poder para su propio beneficio, es algo que hacen todos los políticos y presidentes en Latinoamérica. Es una práctica común. Es más, el político latinoamericano ingresa a la política en su gran mayoría no para servir al pueblo, sino para servirse a sí mismo. Es una cruel realidad, ustedes lo saben. La diferencia es que acá en Estados Unidos las instituciones son más fuertes, existe un civismo enorme, es decir, la gente realmente ama a su país, ¿no? Y pues, y se siguen estos principios y se hace notar que no importa cuál sea tu posición en el poder, si haces algo malo, te pueden juzgar. Pero se imaginan cómo sería un mundo con políticos que dicen la verdad. Imagínense, imagínense por un momento, ¿cómo sería un mundo por políticos que dicen la verdad? Pues sería muy gracioso, ¿no? Porque la gente espera que sus representantes sean perfectos, pero en realidad no lo son. Y no creo que entren o que quieran entrar al poder solo por servir, ¿no? Siempre hay algo detrás de esas intenciones. Obvio, tienen un sueldo, ¿no? Y están, por lo cual están haciendo un trabajo, pero yo creo que es más que eso. Los pactos secretos, los apoyos financieros, que a la larga traerán decisiones que favorecerán a quien apoyó económicamente al candidato y desfavorecerá al más necesitado. Maquiavelo, un filósofo y político de tiempos atrás, decía, el final justifica los medios. Yo te pregunto, ¿tú crees que es así? ¿Tú crees que realmente el final justifica los medios? Yo personalmente no creo en el político ni en la política. Yo pienso que los políticos, al menos los latinoamericanos en su mayoría, buscan el beneficio propio y se aprovechan de la ignorancia de sus pueblos para conseguir sus objetivos, sus propias agendas, y la principal agenda es mantener al pueblo ignorante y con hambre. De eso es de lo cual se benefician. En lo que se refiere a Donald Trump y a su proceso, pase lo que pase, este país está fundado en bases tan sólidas que vamos a salir bien de todo esto. El éxito está en sistemas que funcionan, y acá tenemos eso y mucho más. Es triste pensar que existe una desigualdad tremenda en el mundo, como lo dije anteriormente, ¿no? Es triste pensar de que existen personas que salen elegidas por sus propios pueblos para tener una visión o una misión de mejorarles las vidas. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Sin embargo, más que ayudar a la gente que los elige, los hunde y los engaña de la peor manera. Entonces, pues definitivamente es algo que da mucha pena. Y si estás interesado, te apasiona o tienes curiosidad por el mundo del podcast, mándanos un email a fusionlatinanetwork@gmail.com. Te podemos ayudar a producir, a crear, a publicar un podcast y hacerlo a tu medida o como tú quieras hacerlo. Así que comunícate con fusionlatinanetwork@gmail.com si te interesa entrar en este fascinante mundo de los podcasts.
Y bueno, ¿qué les recomiendo ver y escuchar en este episodio? Bueno, en Netflix salió una serie muy interesante llamada Virgin River y es una serie que se desarrolla en un área rural en California y que básicamente nos muestra cómo es la vida en un pequeño pueblo, con una comunidad muy cercana, ¿no? Es difícil explicar por qué me gustó tanto en realidad. Y es que creo que para los que vivimos en la ciudad es un buen respiro para ver cómo sería la vida en un pueblito, ¿no? Tiene una temporada y Netflix ya lo renovó para una segunda. Otra interesante película, si es que te gusta la acción, es la película Six Underground. Es una película con Ryan Reynolds, en la cual un millonario recluta a un equipo internacional para derrocar a un director, ¿no? Un dictador, una persona muy bien. Ya que estamos hablando, pues, digamos, de estos políticos nefastos de Latinoamérica, una cosa así, ¿no? Este es tipo junto a un equipo de 5 mercenarios o 6 mercenarios y van y pues le sacan la chochoca a un dictador en un país del Medio Oriente, ¿no? Esta película es muy alucinante porque hay una persecución en las calles de Italia que es que están diciendo que es una de las mejores de todos los tiempos, así que les recomiendo que vean esta película, se llama Six Underground, ¿no? La están pasando ya en Netflix. Y bueno, en parte de esto que hago es también promover el podcast, ¿no? Y quisiera que escuchen algunos podcasts que les voy a recomendar. Y estos podcasts se promocionan en un grupo que tengo con Fusión Latina Network en Facebook que se llama Podcast en Español. Ustedes pueden entrar a Facebook, ven Podcast en Español y ahí hay toda la gente que hace podcast, como que comparte sus shows o sus contenidos y es súper bacán porque hay como una comunidad, ¿no? Esto del podcast es una comunidad, si bien es cierto, es mundial por todos lados, pero sin embargo, pues todo el mundo se tiende a ayudarse y a compartir su contenido. Así es que eh, esta comunidad se llama Podcast en Español por Fusión Latina Network, la pueden encontrar en Facebook. Y los podcasts que les voy a recomendar son tres. En Contraste, con Benz Aleman. Es un podcast que habla de los contrastes que hace la vida diaria y situaciones acompañados de muy buena música. El otro podcast que le voy a recomendar se llama Día en su Gracia. Y esto es por Luis Gómez. Es un podcast de motivación. Es un podcast cristiano para aquellas personas que les gustan contenidos un poco más espirituales. Y pues Luis Gómez nos lleva con creo que me parece que es una vez a la semana, nos trae pues cosas muy interesantes. Y finalmente, el otro podcast que le quería recomendar se llama Bar 78. Es un podcast de conversación con temas diversos, muy ágiles. Me parece que son conductores, uno de Puerto Rico, es uno de México, y pues me encanta la idea de esto de tener pues conductores internacionales con distintos puntos de vista. Quisiera que se conviertan ustedes en podcast maníacos, ¿no? Que empieces a escuchar diferentes tipos de contenido y pues cada semana siempre te traigo algo diferente. Y bueno, pues ya estoy llegando al final de otra edición más de El Hocicón. En realidad estoy un poco sorprendido porque si bien es cierto, no hago mucho en cuanto a difusión digamos, de esto, porque como les dije en un instante, esto es más que nada para mí algo muy personal, ¿no? Una manera de, digamos, en vez de parar a un psicólogo y hablarle, mejor, tú me escuchas, ¿no? O sea, me sale más barato, un poquito, hay que ahorrar, pues, ¿no? Y pues, pero, sin embargo, no me puedo quejar porque hay gente siguiendo esto, ¿no? Y bueno, gracias por escucharme y así como tú hay otras personas que me escuchan y me parece increíble en realidad porque bacán, ¿no? Eh, Creé una cuenta
de Instagram sin saber mucho cómo funciona esto y pues de una manera muy, ¿cómo te digo? Muy empírica, he empezado como a postear algunas cosas, ¿no? Y en una semana he tenido como 100 seguidores, ¿no? Tenemos 158, que no es mucho, ¿no? Pero para mí que no sé mucho de esta cuestión del Instagram, me parece algo interesante, ¿no? Y también en cuanto a, quería compartir también y darle las gracias obviamente por seguirme. Eh, Según los números que veo en cuanto a la gente que escucha digamos, este podcast, ¿no? Está creciendo una buena cantidad de gente que me sigue escuchando y que por ahí de un momento a otro, ¿no? Manda algunos comentarios y cosas así. Así es que muchas gracias, ¿no? Los temas que cada día traigo, o que no cada día, pero que cada vez que hago el podcast traigo, son temas que se me ocurren eh, de un momento a otro. Entonces, si tienes algún tema que quisieras que trate o hable, eh, no sé, pues cómo tratar con tu esposa. Me queda mirando con una cara de te voy a matar. ¿No? Pues yo los puedo ayudar con eso, sin ningún problema. Pero en fin, gracias. Pueden pueden seguirme en el Instagram, es Hocicón Podcast, en Facebook, simplemente Hocicón Podcast y sale. Inclusive me he dado cuenta que si ponen en Google Hocicón Podcast sale así un montón de información. ¿Puedes creerlo? ¿De verdad? Sí, sí, mi esposa no me cree. Me dice, nah, nadie te escucha a ti. No, sí, son 3 personas. Tú, mi papá y yo. Bueno, sí, no, muchas gracias. Hay gente que sigue y bueno, como te digo, entra a Google, pongo Hocicón Podcast y ahí vas a encontrar un poco más información acerca de esto. Me gustaría combinar también con un poco de video y mostrar. Puse un video en Instagram de más que nada para que vean un poco el backstage, ¿no? El behind the scenes, el detrás de escenas de cómo grabo este podcast y lo que uso. Si tú haces podcast o quieres hacer podcast y tienes preguntas acerca de qué equipo debes usar, qué tipo de micro, ¿no? Cuánto voy a gastar y todo, en realidad puedes hacer podcast, puedes empezar haciendo podcast con tu telefonito. No hay algo, digamos, no tienes que tener algo muy elaborado para empezar, solamente una buena idea, ganas de hablar y pues lo más importante, y es algo que yo a veces tengo muchos problemas, es el hacerlo todas las semanas, o sea, tener una periodicidad, ¿no? Eso es lo más importante y trato de hacerlo lo más que puedo, tengo una vida muy, muy ocupada, pero esto es algo que me hace sentir bien y me hace sentir bien el poder comunicarme contigo y saber que tú del otro lado me estás escuchando y que por algún momento, aunque sea por 30 minutos, ¿no? Puedo hacerte olvidar de algún problema o te puedo hacer pensar acerca de cosas que pasan en la vida, ¿no? Cosas tan importantes como el fin del mundo. No, mentira. Pero bueno, gracias por escucharme. En realidad, ha sido un gusto estar contigo y voy a tratar de grabar uno más adelante para ya pues cubrir la última semana del año, que ya pues ya vienen dos semanas, creo que se acaba el año, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Y gracias por escucharme. Este podcast está producido por Fusión Latina Network. Y si te gustó, puedes escribirme a hociconpodcast@gmail.com. Recuerda compartir también este contenido. Lo puedes compartir en Facebook, en TikTok, en Instagram, en lo que sea, la red que utilices. Y también me puedes encontrar en Spotify, iTunes, iVoox, Stitcher, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ya sabes, pasa la voz al papito, la mamita, el abuelito, el primito, a la amiguita, a todos los que puedas. Y pues comunícate conmigo. Y si los dioses del podcast, el tiempo y la vida me lo permiten, nos podemos estar escuchando la próxima semana. Adiós.